gracias en esta mañana, Señor, porque estamos en tu presencia, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos permites estar en este lugar para adorar y bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque eres bueno, por tu misericordia, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias te damos en esta tarde, Señor, y estamos seguros, Señor, que tú vas a hacer, Señor, tu voluntad en este día y nos vas a hablar. Quita toda distracción, Señor, todo espíritu de distracción, de estupor, Señor, de sueño, que quiera venir, Señor, a interrumpir este momento, Señor. Y agradecemos porque sé, mi Señor, que tú estás pendiente y que vamos a poder, Señor, entender a cabalidad tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Los niños pueden pasar ya nada más ahorita que saquen el escritorio y pueden pasar a su clase. Mientras le voy a pedir a Rigo si pasa para que nos dé un pequeño testimonio de unos minutitos de lo que sucedió en su vida la semana pasada. Esto es un claro ejemplo de que quizá no hay un padre terrenal, ¿verdad? Quizá no está un papá de carne y hueso ahí pendiente de nosotros, pero siempre está nuestro Padre Celestial, que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver algo que hizo Dios en la vida de Rigo, el hijo de Dorita, y nos va a dar un testimonio de lo que pasó. Pásale, Rigo. Sin vergüenza. No digo que seas sin vergüenza tú, pero pásale sin que te dé pena. Cuéntalo como le contaste a mi esposa. Sí. Buenas tardes. Este joven que ustedes ven aquí tiene ya un tiempito que se puso en paz con el Señor. Eso quiere decir que renació del Espíritu, ¿verdad? Y entonces, en medio de los procesos que él ha tenido, de idas y venidas, el Señor ha estado haciendo cosas en su vida. Este último tiempo, él ha venido enfrentando situaciones algo complicadas, pero nosotros sabemos que para los que hemos sido llamados conforme el propósito de Dios, ¿verdad? Y a los que en el corazón amamos realmente a Dios, aunque muchas veces nuestra conducta no lo esté manifestando, Dios conoce lo que hay en lo profundo de los corazones, y Dios conoce el corazón de Rigo. Y entonces Rigo empezó este último tiempo a experimentar circunstancias muy contrarias a lo que Dios tiene como promesa para su vida. Y específicamente situaciones difíciles en cuanto al trabajo y a las relaciones interpersonales que se desarrollan en él. Y entonces esto hizo que él de nuevo diga: Señor, ahí te voy, ¿verdad? Y entonces él está aquí entendiendo que Dios es quien debe de gobernar su vida, y que cuando nosotros decidimos y entendemos lo que es permitir el gobierno de Dios en nuestra vida, entonces todo aquello que parecía un caos puede venir a ser restaurado y restituido. Y entonces esto es lo que aconteció hace 15 días, ¿verdad? Que le dijeron: aquí no puedes permanecer en el trabajo, con una serie de circunstancias de abusos, ¿verdad? De oposiciones muy terribles de la gente que él tenía cercana colaborando con él, y al grado de decirle: tu trabajo hasta aquí llegó, ¿verdad? Pero que les cuente qué sucedió en el tren, en el suburbano, y a partir de ahí, qué sucedió la siguiente semana. Sin temor. Bueno, tuve una semana difícil, pues ese día me amenazaron
de muerte, uno de los elementos que estaba a mi cargo, pues ya me subí al tren suburbano, se me apareció una persona mayor y me empezó a hablar de Dios y cosas así, ¿no? Y me refirió sobre que hay que decir, yo le tenía que pedir a Dios qué era lo que Él quería para hacer su voluntad en mí. Entonces ya pasó, luego la siguiente semana fue lo de, bueno, ya cuando me bajé, volteé y la persona desapareció, o sea, no había nadie en el tren, o sea, fue algo muy raro. Y ya entonces a la siguiente semana el comandante llega y me quita del cargo. Después de ahí me presentó el día lunes, bueno, vine el domingo a la iglesia, no fui a trabajar, aparte vine y el día lunes mi jefe me cambió de servicio a uno donde ahora puedo venir los días. Él está muy nervioso, pero permíteme el micrófono. El punto es que Dios está perfectamente atento de nuestras necesidades y Él sabe de qué manera Él nos atrae. Esa persona que Él dice que se encontró en el suburbano fue un ángel, porque Él me decía, es que pastora, cuando yo estuve hablando con ese hombre, el tiempo se detuvo y no había más nadie, ¿verdad? Eso me dijiste. Y el hombre le dio recomendaciones de cosas a las que él se debía abocar. Una de ellas le decía, tenemos que preguntarle siempre a Dios, ¿qué quieres de mí para que tu voluntad sea hecha en mi vida? Le dio recomendaciones de películas cristianas que él debía de ver para tomar en consideración el mensaje que estas tenían, ¿verdad? Y después dice Rigo que pues, llegaron a la terminal y todos se tenían que bajar, y cuando él se bajó y volteó, el hombre ya no estaba. Y la palabra de Dios dice que acaso no son los ángeles, ¿verdad?, ministros a favor y en servicio de los que hemos de heredar la salvación. Entonces esto es una realidad. Y luego resulta que de una manera intransigente, de una manera tremenda, a él lo remueven de un cargo, diciéndole que no iba a poder ya permanecer en el trabajo. Y él lo que hizo fue llegar aquí el domingo pasado, por eso no se presentó a trabajar, ¿verdad? Porque le dieron clic, ¿verdad? Le dijeron que ya no tenía trabajo. Y al él comunicarse con la encargada, con su superior inmediato, él le daba las gracias por estar ahí. Le dijo, Rigo, no te preocupes. Le dijo, nos vemos aquí tal día, tú tómate hoy tu descanso, ¿verdad? Y después platicamos. Y resulta que cuando él viene y nos comenta, nosotros le dijimos, hoy tú tienes que considerar lo que Dios ya te dijo, que tienes que ponerte a usar. Tienes que ver qué cosa es lo que va a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y el hecho de que esta persona te esté diciendo, no te preocupes porque tú vas a seguir trabajando aquí, no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios. Y entonces lo relevante en medio de lo que él les compartía ahorita es que él le dijo a Dios, yo voy a estar aquí. Y regularmente en la labor que él desempeña, el domingo es impensable que se lo pudieran otorgar. ¿Y qué día de descanso te dieron? El día domingo. Ok. Pero también me cambiaron de sábado, porque fui el día lunes, mi jefe me dijo que no me iba a quitar el suelo, me iba a dejar lo mismo. Pero llegué el día lunes a presentarme y el comandante otra vez me votó y me cambió a otro lugar mucho mejor. Es donde estoy. Ok, entonces las oposiciones, ¿verdad?, que el enemigo suele levantar a fin de desanimarnos, a fin de cumplir su cometido, que es hurtar, matar y destruir. Cuando nosotros perfilamos nuestra vida en el propósito de Dios, Dios todo lo usa para bien. Así es que Rigo está restituido en su trabajo y con una mejor paga, y sobre todo con el milagro de poder estar él congregándose los domingos, porque es lo que él necesita para seguir avanzando. ¿Ok? Entonces vamos a darle un aplauso al Señor. ¡Tranquilo, Rigo! Que Dios te bendiga. Bien, pues eso es de lo poco que hace el Señor en nuestras vidas cuando nos alineamos a Él, ¿verdad? De todo corazón, y cuando decimos, Señor, yo quiero estar donde tú estás.
¿verdad? Y pues bueno, ¿se acuerdan de la prédica del domingo pasado? ¿Cómo se llamó? Hombres de acción. Y entonces, a raíz de esto, de esta prédica, pudimos ver cómo tenemos que estar accionando en las cosas de Dios, ¿verdad? Y cómo necesitamos estar activados en las cosas de Dios, puesto que no podemos quedarnos estáticos ante tantos movimientos que hay en el mundo espiritual. Y entonces, en medio de la individualidad que se está viviendo hoy en día, fíjate, hay mucha individualidad. Yo y yo, ¿verdad? Podemos ver en la sociedad distintas aristas o direcciones en las cuales la gente de todo el mundo se está dirigiendo o pretende dirigirse. Distintas direcciones, esto es a nivel mundial, no es solamente aquí en México, es en todo el mundo. Pero también podemos observar, y no se requiere tener muchos estudios para ver que en la mayoría de los casos, fíjate bien, para ver que en la mayoría de los casos, el dirigirse equivocadamente a un destino, puede llevar a la gente a toparse con diferentes resultados que no siempre van a ser agradables, ¿verdad? Y para los que llegan a la dirección deseada con vida, seguramente tendrán consecuencias que les harán vivir lo que les quede de vida de una forma no muy agradable e incómoda. Y seguramente nuestro Dios no planeó ese destino para esas personas que tomaron un rumbo equivocado, pero que dicen que para ellos es el correcto. Y por eso te digo que si llegan con vida a ese destino, puede ser que a lo mejor llegan mutilados, ¿verdad? No nada más del cuerpo, del alma, del corazón. Y seguramente Dios no planeó ese destino para esas personas, pero al final de cuentas, Dios nos deja elegir. Porque a cuántos de nosotros Dios nos toma y nos dice, por aquí vas a andar, a ninguno, ¿verdad? Nos aconseja el Espíritu de Dios y depende de nosotros que sigamos ese rumbo, ¿verdad? Dios nos deja elegir y también nos deja y no impide que seamos ejemplo para mucha gente. Lo que tú estés haciendo, lo que no estés haciendo, lo que pretendas hacer, hay muchos ojos observando lo que estás haciendo y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y lo más triste, amados, y lo más triste de esto es que somos ejemplo también para los que estamos más cerca, los que tenemos más cerca. ¿Quiénes son? Nuestros hijos, nuestra esposa, ¿verdad? Y todos los que nos rodean dentro de casa. Estamos siendo ese ejemplo para ellos. Y entonces, por eso esta prédica se llama lo que hace la mano, hácelo atrás. Dile al que está a tu lado, lo que hace la mano, hácelo atrás. Viejo adagio mexicano. Bueno, no sé si sea mexicano, pero sí, yo creo que sí, ¿verdad? Debe de ser. Entonces, repite conmigo, lo que hace la mano, hácelo atrás, ¿verdad? Entonces, podemos decir, fíjate bien, y esto es bien cierto y es bien tremendo, porque podemos decir que el dicho de tal palo, tal astilla, a veces se queda corto, porque la astilla que sale de ese palo a veces es mucho más afilada y puede dañar más que el mismo palo de donde salió, ¿verdad? Si ese palo se le cae una astilla, esa astilla puede hacer más daño que el mismo palo. Eso es tremendo, ¿verdad? Aunque esté más pequeño. Pero mira, tu esperanza y la mía es que tenemos la tranquilidad de que cada uno de nosotros, tú y yo, somos injertados en Dios. Somos
injertados en Dios, ¿verdad? Y con la oportunidad, fíjate bien, con la oportunidad que nuestras astillas somos injertados, y de este palo que es ahora, que somos hoy, hablando hipotéticamente, las astillas que se desprendan de nosotros, ¿verdad? Esas astillas seguramente van a ser más filosas, muy filosas y agudas, y que harán daño profundo a las huestes de maldad, mucho más del daño que tú y yo les hemos causado hasta hoy. Eso es tremendo, amado. ¿Sí estamos? ¿Sí? Soy injertado en las cosas de Dios. Y de ese injerto, ya ves que salen a veces de un injerto de una planta, salen otras plantitas más bonitas, ¿verdad? Javi sabe de eso. Entonces, al injertarnos en Dios, nuestros renuevos o las astillas que salgan de ese palo nuevo, injertado en Dios, si tú estás haciendo daño a las huestes de maldad, en el nombre de Jesús, tus hijos y tu descendencia va a hacer más daño del daño que tú has hecho hasta hoy al reino de maldad. Amén. Esto es precioso. Precioso es Dios, ¿verdad? Pero para lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Concéntrate, amado. No veas a tu alrededor, porque esto es bien precioso. Por eso este mes pusimos ahí en el Face que este mes va a ser un mes bien padre, ¿verdad? Porque mucho tiene que ver el Padre en lo que estamos haciendo para nuestros hijos. Es una referencia el Padre para los hijos. Por eso nosotros vemos que Dios fue mucha referencia para Jesús y Jesús es una referencia para nosotros. De ahí tomamos la identidad. Y toma esto en cuenta porque esto sirve para tu casa, ¿verdad? Para tu casa. Entonces, nuestro Señor Jesús siempre tomó como ejemplo, y podemos decir que Él es Dios, y por eso Él siempre tomó el ejemplo de Dios y actuaba conforme Dios le decía. Pero tú y yo podemos decir, bueno, es que Él es Dios y le sería fácil seguir cualquier ejemplo del Padre a Jesús, ¿verdad? Pero recordemos que su condición era de hombre. Su condición era de hombre y tenía tentaciones de la carne, ¿verdad? Tenía tentaciones de la carne. Y si creemos lo que Él dijo, que tú y yo íbamos a hacer cosas mayores, entonces no solo se trata de venir y ver milagros, que eso es bueno, por medio de tu mano y de mi mano, al imponer manos, o ser grandes cristianos y hacer muchas cosas preciosas para Él. No solo se trata de eso, ¿verdad? No solo se trata de que vengamos y aprendamos un discipulado y digan, no juegues, hoy sí saqué 10, ¿verdad? O que se venga a parar aquí un hombre con mucha unción y te diga y todos estén felices, contentos y que haya unción y todo. No solo se trata de eso, amado, ¿verdad? Sino ser ejemplo a los nuestros como padres. Lo que vienes tú a aprender aquí, que viene de parte de Dios, y que tú lo tomas con todo tu corazón, todas las cosas que les mencioné no son incorrectas. Pero la principal es que tú como padre seas ejemplo para tus hijos, porque los tienes cerca en casa y ellos van a hacer lo que tú hagas. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Casi todos. Y eso, amado, es también en gran manera el ser un ejemplo para tus hijos y los que están cerca de ti, que están a tu cargo. Eso es también en gran manera hacer las cosas que Él dijo que haríamos mayores. Pues formar generaciones que le amen, fíjate bien, formar generaciones que le amen, eso sí es una labor ardua que hay que empezar en tu casa y en la mía. Eso es una labor titánica, ¿verdad? Así que el estar en Jesús
Y el estar Jesús pegado al Padre dio como resultado unidad con Dios. En las Escrituras y durante este mes vamos a estar hablando de eso. Cómo Jesús no se movía si no era lo que Dios le decía que hiciera, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús nos deja de un ejemplo de unidad entre el Padre y el Hijo. Y podemos entonces también observar que esta unidad provocó que Jesús viviera como Dios deseaba que viviera. Esa unidad que el Señor Jesús tenía con Dios le provocó vivir como Dios quería que viviera, ¿verdad? Pero ¿qué tanto, amados padres? ¿Qué tanto estamos provocando o qué estamos provocando que nuestros hijos hagan de acuerdo a lo correcto? Hablando de la palabra de Dios y de todo el entorno que están viviendo. ¿Qué tanto tú y yo estamos siendo ejemplo para ellos? Como padres a nuestros hijos. ¿Qué les estamos enseñando? Quizá no que nos pongamos con ellos a estudiar nuestro comportamiento. Con el solo vernos, ellos aprenden, ¿verdad? Con el solo vernos, ellos aprenden. Y eso es terrible porque hay veces que el ejemplo no lo damos de forma adecuada, ni con las cosas adecuadas que les deberíamos de enseñar a nuestros hijos. Dios se preocupa tanto en que seamos buenos padres que nos dejó muchos ejemplos en la Biblia de cómo serlo. ¿Cómo es que debemos de actuar para ser buenos padres? ¿Por qué? Porque de tal palo tal astilla. Lo que hace la mano hace la atrás, ¿verdad? Yo me topé con muchos ejemplos en el kinder cuando trabajaba en el kinder. Y luego les decían a los padres: oye, es que su hijo o su hija dijo esto y esto. Ay, escuincle grosero, escuincla grosero. Pues nomás salían llorando. ¿Sí? ¿De dónde lo aprendieron? De la casa, ¿verdad? Ahí viene de Electra, hijo, dile que no estoy. Mentira, ¿verdad? Una letanía de palabras con un lenguaje florido que lo escuchan los niños y se le hace normal a los niños decirlo. Luego en la escuela nos dicen: oiga, es que su hija o su hijo. Ah, ¿de dónde lo aprendió? Pues, ¿con quién vive? ¿Verdad? Entonces, reflexionando en esto, amados, esto es bien importante porque esta prédica es la base para que todo lo demás que vamos a ver este mes nos haga reflexionar y cambiemos actitudes que todavía tenemos, ¿verdad? Y si tú dices: bueno, es que yo no tuve un padre que me enseñara, pero siempre hubo un ejemplo que seguir en donde vivías. Y no te preocupes, porque si tú dices: es que yo no tengo un padre, ¿verdad? Ya se murió, se fue, me dejó, salió por un refresco y nunca regresó, etcétera. Tienes un Padre que está en el cielo y que es el que se está preocupando por ti hoy. Por eso estás aquí. Amén. Amén. Entonces, reflexionando esto, amados padres, debido a nuestra identificación con Jesús, los que formamos Avivados, Real del Bosque, y el hecho de estar aquí juntos, el resultado debe de ser honrarlo y vivir como Él desea que vivamos. Dile que está a tu lado: vamos a vivir como Él desea. Entonces podemos preguntarnos, podemos hacernos una pregunta. Bueno, dos. Y ve que esta pregunta tiene que calar tu corazón y tiene que caer en lo más profundo de tu corazón. Porque esta pregunta te va a ayudar a medir cómo estás siendo como padre, ¿verdad? Y aún como abuelo, si tienes nietos. ¿Nuestros hijos consultan antes de tomar cualquier decisión para que les ayudemos?
tu hija, tu hijo te consulta antes de tomar cualquier decisión para que le ayudes. Si va contigo, no me contestes ni contestes. Pero cuando tu hijo necesita una consulta o tu hija va contigo y te pregunta, ¿o a quién le pregunta? ¿A Google? ¿Al vecino? ¿Al que primero pasa por ahí? Nos piden ayuda. Nos piden ayuda porque saben que tenemos sabias decisiones de las cuales les hemos dado ejemplo. Te piden ayuda y esa ayuda ellos saben que tú les vas a contestar sabiamente porque saben que tú les has dado ejemplo, por eso te preguntan cómo hacerlo. ¿Sí? Estas preguntas son muy delicadas porque ahorita hay mucho de dónde preguntar y sacar respuestas, pero no todas las respuestas que encuentren son las adecuadas. Y esto es serio, amado. Esto es serio. Juan 5:19 dice, no lo busques, te lo voy a leer. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿A quién ve hacer? No los oigo, amados. Al Padre. Ve lo que dice, lo que sigue diciendo, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Estamos hablando de Jesús aquí, pero si lo trasladamos a tu casa, todo lo que tú hagas, tu hijo lo va a hacer. Todo lo que tú hagas, tu hijo lo va a hacer, aunque no se vea ni te vea. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, ¿verdad? Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque el Padre ama al Hijo, le muestra las cosas correctas que tiene que hacer. Eso es muy tremendo, porque tú como padre amas a tus hijos. Amén. Sí, todos aman a sus hijos, como te digo, si tienes nietos. Entonces, como yo amo a mi hijo o a mi nieto o a mis hijas, yo les voy a mostrar las cosas que deben hacer. Pero ¿qué cosas deben hacer o qué les estás mostrando que deben hacer? Y como te digo, no es necesario que tú lo muestres gráficamente, porque aun cuando no te ven y haces cosas que no debes de hacer, ese es un ejemplo que les estás mostrando a tus hijos. Porque estamos en el mundo espiritual así se mueve, ¿verdad? El mundo espiritual así se mueve. Por eso, por ahí dicen, el mayor ejemplo y correcto es el que tú das cuando nadie te ve, ¿verdad? Contábamos ayer a unas personas que platicamos que había un viejito que trabajaba por ahí por Reforma, ¿verdad? Ya ven los puestos de revistas y lo que tiene luego ahí, así como para que lo veas y digas, ah, caray, revistas pornográficas. Entonces, pues, la mayoría de hombres ahí se paraban a hacer la parada táctica, ¿verdad? Y este señor ya grande lo que hacía, nos contaba que él se seguía de filo, ni siquiera volteaba a ver el puesto de revistas. ¿Para qué? Pues para no contaminar los ojos. Porque acuérdense que los ojos son la ventana del alma. Pues al fin que nadie me ve, voy a echarme un taco de ojo. Bueno, no es un taco. En esa circunstancia voy a echarme un demonio de ojo.
terrible. Y entonces, dicho esto, y para nuestra ayuda, amados, y para que fortalezcamos nuestras decisiones como padres, podemos asirnos o aferrarnos a dos preguntas que podemos usar como guía en la toma de decisiones en momentos difíciles. Y de esta manera, seguir fortaleciendo nuestro poderoso vínculo con Jesús y ser buen ejemplo a nuestros hijos. Es bien padre ser padre, pero es más padre ser un padre que hace las cosas padres, ¿verdad? Estas dos preguntas, una de ellas, el viernes nos las daban Javier y Gaby. Yo le dije, ¿por qué me copias? Nunca cruzamos entre semana, solamente cuando nos mandan su clase ya vemos las clases, pero esta clase ya estaba hecha cuando Javier me mandó su clase. Entonces dije, ¿este me copió? Porque esa pregunta es básica, es básica. ¿Qué haría Jesús? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué desearía Jesús que hiciera? Estás en medio de tomar una decisión de abocarte a algo que no debes de hacer y que sabes que va a dañar. Pregúntate. Dile al que está a tu lado, pregúntate. ¿Qué haría Jesús si estuviera en esta situación? ¿Verdad? Y enseguida hazte la segunda pregunta. ¿Qué desearía Jesús que hiciera yo en esta circunstancia? Y créeme que va a ser difícil que tomes una decisión incorrecta, ¿verdad? Porque estas preguntas te van a ayudar a tomar decisiones correctas. Que ya te ofendieron ahí cuando vas manejando tu trabajo y un bárbaro que se le hizo tarde y viene atrás de ti echándote las luces y queriendo meterse y en la imprudencia, en lugar que saques la mano por el vidrio, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Qué desearía Jesús que hiciera yo? ¿Que sacara la mano o que me quedara callado y respirara hondo y siguiera mi camino? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando en el centro de trabajo viene alguien bien abusado, entre comillas, y te dice, mira esta nueva revista? Bueno, ya no hay revistas casi, ¿verdad? Mira esto que me encontré en internet. ¿Cómo las ves? Es ahí donde tú y yo decíamos, tenemos que decir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué desearía Jesús que hiciera como padre? Porque créeme, amado, todo lo que tú y yo hagamos, aunque no estén presentes nuestros hijos y nuestra esposa, los estamos afectando espiritualmente. Porque cuando tú accedes a ver esas imágenes que no debes de ver, entran a tu corazón, a tu mente y a tu corazón, y ya ejecutaste ese pecado con tus ojos. Tú vas a traer dentro lo incorrecto y después vas a poder ver a tu esposa como es o como la foto esa. ¿Dolió? Yo espero que no, porque yo sé que aquí ustedes no hacen eso, pero duele, es duro, pero duele, y es la verdad, es la verdad. No te contamines, dile que está a tu lado, no te contamines. Y aquí las mamás pueden estar tranquilas, porque estamos hablando con los varones, pero también las mamás deben de ser bien fuertes para poder resistir también embates del diablo. Amén. Entonces, vamos a hacer un examen de conciencia. Amén. Como un examen sorpresa. Un examen sorpresa cuando llegaba la maestra al salón y examen sorpresa y todos ahí con los ojos pegados, así como Javi. Como cuando perdió el América. Francisco, Mitsuo, Gus, Daniel. ¿Quién más? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Josué,
Francisco ya me está viendo feo, dice. Ya va a empezar. Un examen de conciencia, basándonos en lo que hemos visto hasta este momento y meditando juntos en este versículo, amado. Es bien importante que esto entre en tu corazón, de veras, porque yo no voy a venir a hablar aquí para entretenerte y decirte, ay, eres un buen padre. Yo sé que lo eres, pero también tenemos que estar preparados para los embates del maligno. Y si no estudiamos la Biblia como es, si no vemos la Biblia como es, si no nos confronta la Biblia, entonces no estamos haciendo grandes cosas, ¿verdad? No estamos haciendo grandes cosas. Entonces, hay ocasiones en que nuestros hijos no pueden hacer cosas por ellos mismos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces estamos tú y yo ayudando a resolver problemas y consideramos, somos lo suficientemente coherentes que nuestro hablar, actuar coincide cuando decidimos que amamos a Dios y tenemos siempre una respuesta e inquietudes a sus inquietudes, como la respuesta que nos da nuestro Dios cuando nos acercamos a Él pidiéndole consejos como Padre. Tu actuar y mi actuar es congruente con lo que dice la palabra de Dios cuando mis hijos piden ayuda. Por ejemplo, un ejemplo crudo. Te dicen de la escuela, oiga, ¿sabe qué? A veces los niños actúan por la edad haciendo esas cosas, pero no es correcto. No estoy tampoco diciendo que es correcto que actúen así. Se roban algo, ¿verdad? Y entonces la maestra Angie y la maestra Daniela le dicen a los papás, ¿sabe qué? Que su hijo me robó el lunch y se lo comió. ¿Quién sabe dónde sucede eso, verdad? Pero yo he escuchado que sucede. Entonces llaman a los papás de los niñitos. Oiga, fíjese que. Entonces, ya la mamá pues ya sufrió la vergüenza, o la abuela, o quien recogió al niño. Entonces, le dan la queja al papá. Fíjate que fulanito se comió el lonche de la maestra. A ver, voy a hablar con este niño. Entonces, tu hablar y tu actuar en Cristo es lo suficientemente correcto y firme como para que tú le digas a tu hijo, no está bien que robes, porque el robar no le agrada a Dios. Y eso, si tú lo sigues haciendo, se puede hacer una costumbre en tu vida. Eso es en el lado justo, padre, ¿verdad? De un padre bien padre. Pero ¿qué tal si el lema que traes en tu corazón es el que dice que tranza no avanza? O el que voy a robar o voy a hacer esta tranza en el trabajo para que yo tenga otra entrada. O me voy a robar esto del trabajo para venderlo y tener una entrada más. Amados, ¿con qué cara le vas a decir a tu hijo que no se robe el lunch de la maestra? Si quizá esa herencia que tú estás empujándole a tus hijos es lo que tú estás sembrando, y es por lo que ese niño está actuando así, espiritualmente. Porque todo se mueve espiritualmente, amado. Está de pensarse, ¿verdad? Es ahí donde decimos, híjole, sí tengo culpa de varias cosas, ¿verdad? Entonces, siguiente reflexión. A nuestro cónyuge e hijos les damos ejemplo correcto en cada área de nuestra vida. Con mi vida doy ejemplo. Que se sienten orgullosos y pueden decir, hago lo que veo a mi padre hacer, refiriéndose a hacer las cosas correctas que sabemos que son correctas y que no están fuera de la ley espiritual y terrenal. Vamos entonces el domingo manejando el carro siempre adelante.
Es una canción cristiana. Manejamos el carro, siempre adelante manejamos. Entonces vamos bien felices allá en la López Portillo, con la esposa y los hijos, ¿no? Y vemos el tráfico y nos metemos al carril confinado para el Benzibus. Y se quedan así tu familia. Es que es para llegar más rápido, ¿verdad? Es un ejemplo correcto que estamos dejando a nuestros hijos. Le decimos, hay tráfico, no se desesperen, hace mucho calor, abran las ventanas, pero vamos a respetar la ley. O el domingo dices, ay, es que como que ya me agarró la flojera. Hijos, esposa, no vamos a la iglesia. Ay, mi amor, es que yo sí quiero ir porque tengo encargado talento y además quiero llenarme. No, hombre, pues déjalos que ellos se arreglen, vete. ¿Dolió? ¿Sí o no? Yo sé que aquí no, pero hay por si se enteran de alguien para que le digan. ¿Sale? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Otra reflexión sería, ¿por qué? Porque recordemos, amados, en esta reflexión, que lo que vamos a hacer, lo van a hacer nuestros hijos. Lo que hace la mano hace la atrás, ¿verdad? Lo que hace la mano hace la atrás. Eso mismo harán, porque es una siembra espiritual y física. Será algo así como que les vamos a dejar una herencia, ¿verdad? Es que, ¿por qué un hombre le pega a una mujer? Poniendo un ejemplo. Pues porque quizá vio que el padre, su papá le pegaba a su mamá, y él cree que eso es lo correcto, y los demonios actúan, ¿verdad? Para arrebatar la paz en ese hogar. Y a lo mejor no nada más el padre, a lo mejor el abuelo, ¿verdad? Generacional. Y eso es real y es cierto, amado. Debemos entender como hombres y mujeres de Dios que nosotros debemos de romper con todas las maldiciones ancestrales para empezar a dejar un tiempo para limpiar nuestro corazón, porque a lo mejor como actúas no es que tú quieras actuar así, es que te lo heredaron, es una herencia. Dile al que está a tu lado, no se vale pagar mal. Dejarles una herencia. Dile al que está a tu lado, dejarles una herencia. ¿Y sabes qué influye también, amado? El ambiente que estamos generando en casa. ¿Qué ambiente estás generando en casa como jefe de familia? Y si tú estás sola, ¿qué ambiente estás formando ahí en tu hogar como jefa de familia? ¿Qué haces las veces de padre y de madre? ¿Qué ambiente? ¿De paz? ¿De control excesivo? ¿De frustración? ¿De pelea? Y lo que hagamos, como les dije, donde nadie nos ve y que nuestros hijos tampoco nos ven, eso también les vamos a heredar. Dile que está a tu lado, o repite mejor conmigo: demos frutos de justicia. Filipenses 3:17, vamos ahí para que lo leas conmigo. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Pablo hablándole a los filipenses. Pablo hablándole a los filipenses. Si tu mente está en otro lado, dile: mente, ven aquí en el nombre de Jesús. No te duermas, mente. Y dice: hermanos. ¿A quiénes está hablando? A los hermanos, a los que conocen de la palabra, ¿verdad? Hermanos,
ser imitadores de mí. Y mira a los que así se conducen según el ejemplo que tienes en nosotros. ¿Ser imitadores de quién? ¿Del vecino? ¿Ser imitadores de la televisión? ¿Ser imitadores de quién? De mí, dice Pablo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y ahora aún lo hago llorando. Pablo, conmovido por eso. Por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuántos así conoces o cuántos así has visto? ¿Cuántos así te has enterado que están dispuestos a ser ejemplo para tus hijos? ¿Está duro, ¿verdad? ¿Cuántos así conoces? ¿Cuántos así te has enterado que quizá estén echando el ojo a tus hijas? Hoy hasta tragué amargo. Entonces, por eso Pablo dice, ser imitadores de mí, ser imitadores de mí. Y mira a los que así se conducen, el ejemplo que tienes en nosotros. Ser imitador de Cristo y mira a los que se conducen como Cristo. ¿Para qué? Para que todos los enemigos de la cruz de Cristo se hagan a un lado. Dile al que está a tu lado, voy a abrir más mis ojos. Entonces, resumiendo, amado, fíjate, nuestra madurez en Cristo implica actuar en base a la guía que hemos recibido. Y por lo regular podemos excusarnos pensando, diciendo que todavía tenemos mucho que aprender. Ay, es que pues, me falta conocimiento y pues ay, despacito, ¿no? Pianito. No sé qué es eso, pero así decía mi mamá. Pianito. El que lo encuentre y lo busca y me dice luego qué significa. Despacito, ¿eh? Como pateando un bote. Ándale, así, tranquilo. O despacito, muy despacito. Se fue metiendo en mi corazón. Qué cosas, ¿verdad? Van a decir, ay, este pastor y muchas cosas ahí de la música. Entonces, decimos a veces que nos falta mucha preparación. La instrucción, entonces, la necesitamos de parte de Dios para ti, para mí, y es muy sencilla, pero va a implicar que estemos cada vez más cerca de Dios, amado, y con mucha acción de nuestra parte. En resumen, esto es querer hacerlo. No es complicado. Si tú ya descubriste ahorita que tienes áreas flacas en tu vida, pues empieza a cambiarlas, ¿verdad? Hablábamos de la salvación en la mañana en el discipulado, que es dar un giro completamente a lo que estamos viviendo. No dejar que esas, dice dardos de fuego en la Biblia, ¿verdad? Pero esa palabra dardos de fuego se refiere a una lanza. El diablo no está jugando, amado. No te va a aventar un dardito de plástico que cuando te pegue se doble. Va a ser una lanza encendida que quiere entrar en tu mente, en lo más profundo de tu mente, para que baje a tu corazón y hagas lo que no tienes que hacer. ¿Cómo vamos a lograr evitar esos dardos de fuego? Con la palabra de Dios, estando pegados a su palabra, dándole el tiempo que Dios requiere y nosotros haciendo un compromiso con Él, ¿verdad? Un compromiso por Él. Entonces,
Si nosotros decimos, quiero hacerlo, ¿qué tenemos que empezar? ¿Qué fruto se tiene que dar en nosotros cuando decimos, quiero hacerlo? Vivir de acuerdo con lo que ya conocemos y dejar aquello que ya aprendimos que no debemos de hacer, para poder llegar a ser el ejemplo del Padre que Él quiere que vean mis hijos. ¿Por qué quiere Dios que tú y yo seamos buenos padres? En este mes bien padre y en todos los que le restan al año. ¿Por qué Dios quiere que tú seas ejemplo de tus hijos? Porque tus hijos no son tuyos. Tus hijos son de Dios y te van a pedir cuentas que les enseñaste, así como de tu esposa. No van a decir, a ver, esposa de este esposo, ¿qué hiciste con tu esposo? No, te van a hablar a ti, varón, y me van a hablar a mí. ¿Qué hiciste con tu esposa y con tus hijos? Porque el Señor se preocupa de lo que pone en tu mano. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tu mano? ¿Estamos siendo egoístas para avanzar como se nos dé la gana? ¿O estamos diciendo, voy a tomar la guía de vida que está en la Biblia? Y aquí dice cómo ser padre. Yo quiero ser como ese padre para mis hijos. Ahora, si tú no tuviste un padre como ejemplo, ahorita vamos a orar por ti. Porque eso no puede ser excusa para que tú no seas un buen padre, ¿verdad? Entonces, recordemos que cada uno de nosotros debemos preocuparnos por ser un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida que nuestros hijos vean. Pongamos en práctica lo que ya aprendimos. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto te digo, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Verdad? También lo hace el Hijo igualmente. Cierra tus ojos. Y dite a ti mismo, ya no le digas al que está a tu lado, dite a ti mismo, esto es serio. Esto es serio. Si tú no tuviste un padre, hablando de un padre terrenal, y creciste como la hierba silvestre, así nomás, viendo el ejemplo de muchos, y tu corazón se siente lastimado que le faltó algo, ¿verdad? Eso te ha llevado quizá a darle maltrato a tus hijos, ¿verdad? Quizá darle maltrato a tus hijos, porque a lo mejor tú estás viviendo con la oración de decir, si yo no fui feliz, nadie es feliz en esta casa. Perdónalo por la circunstancia que haya sido, ¿verdad? A menos que se haya muerto cuando tú estuviste pequeño o pequeña, pues no fue su culpa de morirse, ¿verdad? O quién sabe. Pero perdónalo, porque no tuviste un trato de padre que a lo mejor te hizo falta. Si dejó a tu mamá, si fue golpeador, si te mentía, si no te cumplía lo que te decía, perdónalo. Saca eso de tu corazón. Saca eso de tu corazón. Ahí dile, con tus ojos cerrados, sin distraerte, dile, Señor, así que se oiga, Señor, fuerte, Señor, yo perdono a mi padre, porque quizá él no supo ser un buen padre. Muchas gracias, Señor, por limpiar mi corazón, porque yo quiero cambiar. En el nombre de Jesús, así fuerte, dile, renuncio a malos tratos a mis hijos.
Renuncio a malos ejemplos a mis hijos. Renuncio a una pésima enseñanza de cómo se trata a una mujer. Renuncio a ser un pésimo ejemplo de cómo comportarme al manejar. Renuncio a ser un pésimo ejemplo en mi trabajo. Renuncio al pésimo ejemplo que quizá me dejó mi padre. Renuncio a lamentarme más y traer a memoria esos momentos amargos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias Señor. Empieza a renunciar si ahí en tu corazón hay todavía algo que viste en tu padre y tú lo estás haciendo ahora. Empieza a renunciar, dile: Señor, perdóname por hacer eso con mis hijos, con mi esposa. Quizá no fui un buen padre, pero ahora, Señor, yo quiero serlo. Yo quiero que mis hijos sean felices, Señor. Que toda mi casa sea feliz. En el nombre de Jesús, habla con Dios, habla. Que se oiga tu voz, que se oiga tu voz. Porque yo deseo, Señor, en mi corazón, que mis actitudes, Señor, no sigan golpeando a mis hijos, más que con mis palabras, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, debo comportarme, Señor, como debo comportarme. Porque tú quieres, Señor, tocar mi corazón, tocar mi alrededor, tocar mi casa, Señor. Y en esta tarde, Señor, yo renuncio a eso. Yo renuncio a eso, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguna falla todavía en tu papá, recuerda que Dios es tu Padre y Él no te va a dejar. Y el mayor ejemplo de una paternidad amorosa es Dios. Pero tienes que acercarte a leer su palabra. Vamos, dile con todo tu corazón. Dile: porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí, dile, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. fíjate, no abras tus ojos, no te distraigas. Cuando te pedimos que ores y que hables con Dios estas cosas, es porque las palabras hacen pactos. Tú al hablar, al declarar, tú estás rompiendo cosas. Y por eso el Señor desea que lo ores a Él, porque lo que tú estás hablando con tu boca, eso es lo que va a suceder en tu vida. Así como tú puedes decir: yo creo que Dios me va a prosperar, te va a prosperar. Pero si tú dices: yo creo que siempre voy a estar amolado, vas a estar siempre amolado, ¿verdad? O que digas: mi pobre casa, te ofrezco mi pobre casa, siempre va a ser una pobre casa. Pero que tú digas: es mi casa y es una casa prosperada. Va a ser una casa prosperada porque tus palabras tienen poder. Entonces, al decir: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, estás clamando a Dios para que con tu boca tú amarres eso en tu corazón, porque realmente deseas que eso sea cambiado. Así es que por eso, con todo tu corazón, canta esta canción y declárala, porque los demonios huyen cuando tú alabas a Dios. Así es que pon en práctica ese poder de hablar. Por eso, mira,
En todo el mundo hay seres vivientes, pero el único que habla somos tú y yo. Bueno, aunque las mujeres hablan mucho, ¿verdad? Algunos hombres también. Por eso Dios nos dio ese privilegio de hablar, para que nos comuniquemos con Él, y Él está su oído atento a lo que tú estás clamando. Y por eso dile poco. Que se oiga y que tiemble la tierra. Necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y necesitamos más de ti, Señor. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, sí, Señor. Por último, pon la mano en tu corazón. Todos pongan la mano en su corazón. Y dile: Señor, me comprometo a tratar a mi familia como tú quieres que la trate. Pensar como tú piensas y actuar como tú actúas. Me comprometo a ser fiel primero a ti y después a los míos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile por último, ponte de pie. Dile: porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile: necesita más de ti. Necesita más de ti. Otra vez dile: necesita más de ti. Dale un aplauso al Señor. Dile: gracias por cambiarme. Gracias por renovarme, Señor. Gracias, Señor. Toma su lugar, ya casi nos vamos. Hay un archivo que subí ahí en internet, en el grupo, que es un Word.